de endocrino. Primero vamos a ver todo lo que es la parte de generalidades, las hormonas, cómo actúan. Vamos a empezar indicando de que todas las estructuras de nuestro cuerpo, órganos, tejidos, sistemas, están interconectados unos con otros. Hay una relación. Y esta coordinación se realiza a través de neurotransmisores, hormonas endócrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas parácrinas, hormonas autócrinas, las citocinas como la leptina que vamos a describir. Entonces, vamos a ver aquellas sustancias que nos hacen coordinar las hormonas endócrinas y las hormonas neuroendocrinas. De eso vamos a tratar estos temas. Bien. Vamos a ver lo que son las localizaciones anatómicas de las principales glándulas y sus hormonas. Primeramente, la estructura química de las neuronas. Las neuronas pueden ser proteínas y polipéptidos. Estas se encuentran en la adenohipófisis, o sea, todo lo que es adenohipófisis secreta hormonas que tienen características químicas proteicas. Ya. También tenemos a la neurohipófisis, a las hormonas del páncreas, como la insulina, el glucagón, las glándulas paratiroides. Ahora, existe otro grupo de hormonas que son derivados del colesterol. Estas son hormonas liposolubles. Ejemplo de estas hormonas con características esteroides tenemos el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Un tercer tipo de hormonas son aquellas que derivan de un aminoácido como es la tirosina. Dentro de esto vamos a tener las hormonas tiroideas, fundamentalmente la tiroxina y la triiodotironina, además las hormonas secretadas por la médula de la glándula suprarrenal, como son la adrenalina y la noradrenalina. No se conocen fuera de estas características químicas, no se ha visto hormonas que sean polisacáridos o ácidos nucleicos. Secreción y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Bien, la secreción de algunas hormonas varía en cuanto a su función. Algunas hormonas son secretadas en segundos y su acción también puede durar escasos segundos. Es el caso de la adrenalina y la noradrenalina. Otras, en cambio, como las hormonas tiroideas, la tiroxina, la hormona del crecimiento, tardan meses en ejercer su efecto. Concentración de las hormonas en la sangre. Miren, ustedes saben muy bien, para ver la concentración de un compuesto en la sangre, utilizamos algunas medidas como son los miligramos, los gramos, etc. En el caso de las hormonas, la secreción es sumamente escasa. Fíjense, hay hormonas que se secretan en una cantidad de 1 picogramo. Fíjense, 1 picogramo. ¿Qué es 1 picogramo? Es la 1000 millonésima parte de 1 miligramo, en escasa cantidad. O pueden ser microgramos, que es la millonésima de 1 gramo. Entonces, las hormonas se secretan en cantidades ínfimas, pequeñas, pero su efecto es muy importante en el cuerpo. Las hormonas se van a secretar mediante efectos de retroalimentación. Recuerden ustedes que hay una retroalimentación negativa y hay una retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es cuando una hormona se secreta y la misma hormona va a regular, va a disminuir su producción de acuerdo a la cantidad, ¿no? Esta es una retroalimentación negativa, con el objeto de impedir que se siga secretando de manera indefinida. En cambio, la retroalimentación positiva
es cuando se secreta una hormona y la misma hormona va a estimular para que se produzca más esta hormona. Es el caso de la hormona luteinizante. Variaciones cíclicas de la liberación hormonal. Las hormonas se liberan de manera cíclica, van a variar durante el día, durante los periodos circadianos, también varía durante todo el desarrollo de la persona, va variando, ¿no? En la etapa del crecimiento, en la etapa de la pubertad, etcétera, entonces va a variar su producción, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la hormona del crecimiento. Aumenta durante el primer periodo del sueño. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo actúa como un reloj biológico. A ver, alguien podría apagar su micrófono, por favor. Los juegos que es de Donkey Kong ese, Donkey Kong Jungle, ese que me di. Bien. Tenemos el núcleo supraquiasmático, les decía, es un reloj biológico que controla las hormonas endocrinas y neuroendocrinas. Ese es el que va a regular su producción, los momentos en que debe liberarse, debe suprimirse. Transporte de las hormonas en la sangre. Las hormonas que se disuelven en el plasma generalmente son hormonas hidrosolubles, como son los péptidos, las catecolaminas. Estas se transmiten o se transportan en el plasma. En cambio, hay otras hormonas, como las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas, se van a transportar unidas a proteínas. En una cantidad de menos del 10% en el caso de las hormonas tiroideas o esteroideas se encuentran libres en el plasma. Las hormonas tiroideas, como la tiroxina, la triotironina, en un 99% están unidas a proteínas. Solamente van a actuar cuando éstas se disocian. Aclaramiento de las hormonas. El aclaramiento se refiere a la liberación de las hormonas del plasma. El aclaramiento es privar de una sustancia del plasma, en este caso a las hormonas. Y esto va a depender del ritmo de secreción de una hormona y la velocidad con la cual ésta es retirada por minuto. Las hormonas, ¿cómo se eliminan? Se eliminan uno porque se destruyen, ¿no? Hacen su acción, cumplen su acción y se destruyen. Existe una destrucción metabólica de los mismos tejidos y su unión a los tejidos. También van a participar el hígado para eliminar a las hormonas, lo mismo que la función renal, elimina las hormonas. Vamos a ver receptores. Las hormonas, para poder actuar, tienen que unirse a receptores, ¿no? Se unen a receptores, los cuales se encuentran en diferentes partes de la célula. Los receptores hormonales son proteínas que se encuentran entre 2.000 a 100.000 receptores por cada célula. Imagínense la cantidad de receptores en cada célula para captar. Y cada receptor es específico para cada hormona, no cualquier hormona puede unirse a un órgano al cual se van a unir, el cual se llama órgano diana, donde se va a unir la hormona. ¿Dónde puede unirse la hormona en una célula? En la superficie de la membrana celular. Aquí están las hormonas proteicas, hormonas peptídicas y las catecolaminas. Es decir, que estas hormonas van y se unen a la membrana celular. También las hormonas se van a unir a receptores que están en el citoplasma, en el caso de las hormonas esteroideas. También hay hormonas que se van a unir a receptores que van a permitir la acción de las hormonas en el núcleo. Es el caso de las hormonas tiroideas. Bien, los receptores hormonales
están regulados. Es decir, que las hormonas se van a unir a receptores que varían constantemente. Los receptores no son un número fijo en cada célula, sino varían. A veces aumenta de acuerdo a la misma fisiología de la célula y van disminuyendo, etc. Entonces varía incluso de un minuto a otro minuto. Y algunas hormonas también van a inducir, cuando hay mucha secreción hormonal, van a inducir la producción de receptores. Vamos a ver lo que son la señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. La palabra señalización se utiliza mucho en endocrinología, como ustedes deben conocer, en la parte de la comunicación de una célula con otra. Y las hormonas van a tener esa función. Fíjense que cuando uno en su lenguaje corriente aplica el término de señalización, cuando alguien te pide cómo llegar a la plaza 14 de septiembre, tú le señalas y hasta ahí terminó su acción. La persona continúa su trayecto hasta llegar. De igual manera, las hormonas se unen a la membrana celular y señalan lo que va a acontecer. Y ahí termina su función. A eso se refiere la señalización. Tenemos receptores en la membrana celular que están unidos a canales iónicos. Ustedes saben muy bien que las células modifican la permeabilidad de su membrana celular a los iones. Es el caso de la acetilcolina, la noradrenalina, que se van a unir a receptores de la membrana postsináptica. Y lo que van a hacer es abrir o cerrar canales iónicos, ya sea para el ingreso del sodio, ya sea para la salida del potasio, el ion calcio, etcétera, lo cual va a generar una estimulación o una inhibición de la célula. Ese es un tipo de receptor. Un receptor que está unido a canales proteicos. Tenemos otro tipo de receptor. Fíjense, aquí tenemos un receptor, ¿no? Formando asas. Son 7 asas. Tiene una parte externa y una parte interna. La parte externa tiene sus características de receptor para captar a la hormona. Y la parte interna está unida a una proteína G, la cual se encuentra inactiva. Fíjense, la proteína G no está formado por 3 componentes: componente alfa, beta y gamma. Aquí es un segundo momento. Fíjense que la hormona se une al receptor. Aquí no hay la hormona, aquí sí ya está presente. Al unirse, entonces, el GDP se va a transformar en GTP y se van a liberar en el siguiente paso. Se libera el componente alfa. Y el componente alfa es el que va a cumplir funciones de activación de enzimas, ¿no? Para la permeabilidad celular. Eso sería. Ese es el receptor hormonal unido a una proteína G. Entonces, de esta manera se está señalizando para cumplir diversas funciones. Muchas hormonas activan receptores que van a su vez activar enzimas, van a activar el metabolismo celular. Estas proteínas son proteínas heterodiméricas que tienen el trisfato, como habíamos mencionado, el trifosfato de guanosin trifosfato, ¿no? Es la proteína G y que se va a transformar, o sea, de GDP, guanosin difosfato se transforma en guanosin trifosfato. Bien. ¿Qué está indicando lo mismo? El receptor que tiene 7 partes, una parte externa que recibe y una parte interna que sería la cola, que se une a la proteína G.
Cuando un ligando, o sea, una hormona, se llama también un ligando, se une al receptor, cambia la estructura conformacional de la proteína G, tal como hemos mencionado. ¿Y qué van a hacer? Cuando se activa esta proteína o este componente alfa. Se van a abrir o canales iónicos, ¿no? Canales iónicos a este nivel. Otra función va a ser activar las enzimas del metabolismo celular y otro es activar la transcripción genética. Bueno, aquí está describiendo todo lo que les había mencionado, los tres componentes de la proteína G, alfa, beta y gamma, el trifosfato de guanosina, el difosfato de guanosina, cómo se desplaza, ¿no? El GDP se va a desplazar a GTP y se va a liberar la alfa proteína. Bueno, todo lo que les he mencionado. Entonces, habíamos mencionado cómo hay tres funciones que cumple la proteína G cuando va a señalizar. Otra vez reitero, abre canales iónicos de la membrana celular, modifica enzimas y activa la transcripción genética. Las enzimas que va a activar van a ser, por ejemplo, la fosfolipasa C, ¿no? Se encuentran en la parte interna del receptor. También la adenilato ciclasa. Vamos a ver después con más detalle. Entonces, hay tres formas de acción por el momento estamos viendo tres formas de las hormonas. Uno cuando se une a receptores unidos a canales iónicos, otro cuando se une a receptores hormonales unidos a proteína G, y vamos a ver receptores hormonales unidos a enzimas. Cuando se activan algunos receptores, o sea, la hormona se une al receptor y este receptor va a comenzar a actuar como enzimas, que se asocia a diferentes compuestos que van a activar el metabolismo celular. Reitero, se une la hormona al receptor y estos a su vez están relacionados con enzimas, ¿no? Y estos son los que van a activar el metabolismo celular. Un ejemplo típico es la leptina. La leptina, recuerden ustedes, es una hormona secretada por los adipocitos que regulan el apetito y el equilibrio energético. El receptor de leptina es un dímero que tiene dos partes que pertenece a la familia de las citocinas. No tienen actividad enzimática. Estamos hablando de los receptores de leptina. Estos receptores tienen características de las citocinas. Pero en cuanto se une la leptina al receptor, es cuando empiezan a enviarse señales. Entonces, el receptor de leptina va a generar una señalización a través de la activación de una tirosinosinasa de la familia, el janusinasa, el JAK2, ¿no? Esta janusinasa 2 va a ser la que va a activar otras moléculas de tirosina, ¿no? Generando una señalización intracelular. La señalización consiste en la fosforilación de otras proteínas que van a hacer una transmisión de señales o activación de la transcripción llamado sustancia STAT. Bueno, reitero. A ver, la leptina es el que regula el apetito. Tiene dos receptores, por eso usted dice dímero. Este receptor es de la familia sinasa, janusinasa, que es el JAK2, la cual va a activar a otras sustancias, como es la transcripción de la información a nivel del núcleo, mediante un fenómeno de fosforilación. Y esta transmisión de estas sustancias el STAT. Bien.
Tenemos receptores hormonales intracelulares activados de los genes. Algunas sustancias hormonales, como los esteroides suprarrenales, las gónadas, las hormonas tiroideas, los retinoides, la vitamina D, son hormonas liposolubles que van a atravesar la membrana celular y se van a unir o van a interactuar con receptores situadas cerca del núcleo. Y de esta manera se van a activar el ARN mensajero y se va a generar la síntesis de proteínas. Vamos a ver mecanismos de segundos mensajeros que median las funciones hormonales intracelulares. Entonces, lo que estamos viendo es cómo las proteínas o las hormonas actúan en una célula. Pueden actuar en la membrana celular, en el citoplasma y en el núcleo, generando lo que se llama un proceso de señalización. Pero a su vez también existen otras sustancias que son activadas por las hormonas. Estos son los segundos mensajeros. No, esta es otra de las formas de acción de las hormonas, activando el segundo mensajero. ¿Y qué segundos mensajeros tenemos? Vamos a tener el AMP cíclico en la membrana celular. A su vez, este AMP cíclico, cuando se activa, va a inducir reacciones intracelulares. También las hormonas van a activar los iones de calcio y la calmodulina. Los iones de calcio y la calmodulina también son segundos mensajeros. Otras sustancias, productos de degeneración o de degradación de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces vamos a ir describiendo algunos de estos segundos mensajeros. Tenemos el segundo mensajero, el adeninato ciclasa, el AMP cíclico. Entonces lo que ocurre es que la unión de la hormona al receptor hace que se acople también a una proteína G, y esta proteína G, a ver si hay alguna imagen, esta proteína G, aquí está, fíjense, se une a la hormona. El proceso es lo mismo que ocurría hace un momento, se libera el componente alfa de la proteína G, y esta, a su vez, va a transformar el ATP en AMP cíclico, ¿no? Que esta es una proteína sinasa dependiente del AMP cíclico activa. Esta proteína AMP cíclico va a activar estas reacciones químicas, que el ATP más la proteína va a liberar un fosfato, va a liberar la proteína, el ADP se queda como ADP, adenosina fosfato, porque se libera un fosfato y va a generar una respuesta celular. Ese es el AMP cíclico. Este AMP cíclico puede tener una acción de estimulación o también puede tener una acción de inhibición. Por eso se llama proteína GS, que significa estimulador. La proteína GS. O cuando tiene una inhibición, la proteína GI. Lo que hemos visto. Algunas hormonas que utilizan el segundo mensajero son estas: la angiotensina 2, la calcitonina, la corticotropina, la gonadotropina, el glucagón, hormona estimulante del folículo, las hormonas tiroideas, las hormonas liberadoras de corticotropina, hormona del crecimiento, luteinizante, hormonas paratiroideas. Vasopresina, somatostatina, secretina, son todas las que van a actuar a través del AMP cíclico. Bien,
Vamos a ver otro tipo de acción, otro tipo de segundo mensajero, el de los fosfolípidos de la membrana celular. Bien, cuando un receptor se une a la hormona, esa misma hormona, su extremo interno, va a sufrir una transformación y se va a activar una proteína, o se va a activar un compuesto químico, o sea, reitero, cuando la hormona se une al receptor proteico, este receptor proteico en su parte interna tiene una fosfolipasa C. Normalmente el receptor no está unido a la hormona. Entonces, este receptor que tiene en su parte interna una fosfolipasa T está inactivo. Solo se va a activar cuando la hormona se une al receptor. Esa parte interna del receptor que tiene la fosfolipasa T, el fosfolipasa C, se va a activar. Inmediatamente se une. Si no está unido, reitero, no se activa esta enzima. Entonces, esta enzima, ¿qué va a hacer? Va a catalizar la degradación de los fosfolípidos de la membrana celular, ¿no? En especial el bifosfato de fosfatidil inositol, que es el PIP2, fosfato de inositol, fosfatidil inositol 2, formando dos mensajeros, que son mensajeros distintos, ¿no? El trifosfato de inositol, el IP3 y del diacilglicerol. Entonces, reitero, el receptor está unido internamente a la fosfolipasa C. Y la hormona no se ha unido aún, entonces está inactivo. Pero inmediatamente se une la hormona al receptor, se activa la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C va a degradar fosfolípidos de la membrana celular, en especial el fosfolípido que degrada es el bifosfato de fosfatidil inositol y se van a formar dos segundos mensajeros, el IP3 y el DAC. El IP3 es el trifosfato de inositol. Un ratito. Tienes que mandar otro link. Bien,
Entonces les decía que la fosfolipasa C va a formar dos segundos mensajeros, el trifosfato de inositol, el IP3 y el diacilglicerol. La función del trifosfato de inositol es movilizar los iones de calcio de las mitocondrias y el retículo endoplásmico. Ahora, los mismos, como hemos mencionado, el calcio también es un segundo mensajero. Va a intervenir en lo que es la contracción muscular y modificaciones en la secreción celular, donde participa. Tenemos aquí algunas hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa C. La angiotensina 2, las catecolaminas, la hormona liberadora, la gonadotropina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de la triotopina, hormona paratiroidea, la oxitocina. La vasopresina de igual manera. Otro segundo mensajero es el diacilglicerol que habíamos mencionado. Este diacilglicerol va a activar a la enzima proteinosinasa C, que fosforila diversas proteínas para producir una respuesta celular. El diacilglicerol es el ácido araquidónico, es el precursor de las prostaglandinas y de otras hormonas. Entonces, acá se estaría activando las prostaglandinas, y ustedes conocen muy bien las diferentes prostaglandinas, las funciones que tienen en el cuerpo. El sistema del segundo mensajero, otro tipo de segundo mensajero, ya habíamos mencionado algo del calcio, por el trifosfato inositol, que va a estimular a nivel de las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el calcio, ¿no? Tenemos el segundo mensajero, calcio-calmodulina. Entonces, recuerden ustedes que el ingreso del calcio va a ser muy importante en la generación de la contracción muscular. Cuando entra el calcio en la membrana celular, se va a unir a la calmodulina y va a cumplir los efectos que ustedes recuerden, activando a proteínas sinasas, ¿no? Y de esta manera se produce la contracción muscular. Hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula. Entonces, aquí estamos ampliando, ya habíamos mencionado, a propósito de los lugares donde actúan las hormonas. Las hormonas van a actuar a nivel del núcleo. Estas proteínas actúan como enzimas, ¿no? Y lo que van a hacer es difundirse a través de la membrana. Como son liposolubles, fácilmente atraviesan la membrana celular, donde se van a unir en el citoplasma a receptores que van a formar un complejo proteína receptora que se dirige hacia el núcleo. Entonces, si se dirige hacia el núcleo, se activa toda la maquinaria, ¿no? de las cadenas de los cromosomas para activar el ARN mensajero. Recuerden toda esa secuencia de pasos, el ARN mensajero va al citoplasma, y estos van a inducir a nivel de los ribosomas la formación de nuevas proteínas. Ejemplo de esto tenemos a la aldosterona, que es una hormona que está secretada, vamos a ver después, por la corteza suprarrenal, donde su función va a ser mineralocorticoides, es decir, absorber el sodio y eliminar el potasio. Otras hormonas que activan el núcleo son la triiodotironina y la tiroxina, para activar la formación de proteínas a través de la transcripción de genes. Bien. Finalmente tenemos, ya hemos mencionado, que las proteínas se encuentran en escasa cantidad y su función va a ser muy importante. Hablamos de picogramos, de microgramos. Son escasas cantidades de hormonas
Y fíjense que va a ser difícil medir estas hormonas, ¿no? Es fácil medir, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina, ¿no? En la sangre, porque vamos a utilizar los gramos para medir otras sustancias en miligramos. Es sumamente fácil. Diversas sustancias se pueden medir de manera fácil, simplemente pesando. En cambio, las hormonas no se pueden medir, porque ¿cómo vamos a medir picogramos? Entonces, estos se van a medir de manera indirecta. Hay dos procesos para medir las hormonas. El radioinmunoanálisis, ¿no? Y vamos el método de ELISA. Son métodos indirectos. Se induce la formación de diversos anticuerpos y se ve cómo los anticuerpos se van a unir a las hormonas, y de esta manera se puede determinar, usando un isótopo radiactivo, la cantidad de anticuerpo que se ha unido a la hormona. Ese es el método de radioinmunoanálisis. Y el otro método es el de análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas. Este proceso se llama el método ELISA. El método ELISA es para determinar la cantidad de proteínas, y entre ellas tenemos las hormonas. También este análisis utiliza los anticuerpos, ¿no? Para ver cómo estos se van uniendo a diversas sustancias enzimáticas y luego a las hormonas. Recuerden ustedes que algunas hormonas actúan como enzimas y de esta manera se va a medir. Bien, vamos a comenzar la siguiente clase, por favor. Voy a arreglar esto del Meet. No he podido ingresar, por eso que he entrado en el Zoom. Yo les pido disculpas por esta situación. La siguiente, no sé qué pasó, no he podido entrar con el Meet. Bien, con esto hemos terminado nuestra clase. Quedaríamos acá. Nos veríamos el lunes, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Pueden ir revisando si desean hipófisis. Es el tema de hipófisis que vamos a comenzar. Hasta luego. Gracias.